Genitourinario. Vamos a empezar por terminología médica, que es muy frecuente y se maneja bastante terminología en la parte genitourinaria, tanto como para el sexo masculino como para el sexo femenino. Entonces, empezando por el sexo masculino, tenemos lo que es la andropausia. La andropausia o hipogonadismo de inicio tardío es el declive natural y gradual de la testosterona en los hombres, generalmente a partir de los 40 a 50 años. Provoca síntomas como el bajo líbido, disfunción eréctil, fatiga, pérdida de masa muscular, irritabilidad y depresión. El tratamiento incluye cambios en el estilo de vida y bajo supervisión médica, terapia de reemplazo hormonal como fiebre de inyección. Entonces, como aquí vemos, disminución de la producción de testosterona, como dice, aproximadamente el 50% de los casos se da más a partir de los 70 años de edad, pero empieza entre los 40 a 50. Los síntomas: pérdida o cabello más delgado, pérdida de memoria, irritabilidad, dificultad para dormir, aumento del peso en lo que es a nivel de la grasa visceral del abdomen, síntomas de depresión, dolor en las articulaciones, disminución del líbido y disfunción eréctil y ataques de calor. Entonces, para evitar llegar a eso, que también es fisiológico, puede llegar a pasar, pero se lo puede disminuir los síntomas y esa pérdida de testosterona. Mantenerse activo y hacer ejercicio, alimentarse sanamente, evitar la comida chatarra y evitar el consumo de alcohol y tabaco, sobre todo esas cosas, ¿ya? Entonces, y también aparece estos cambios hormonales por disminución de las hormonas en el sexo femenino. ¿Cómo se llama esa primera parte? ¿Cómo? Menopausia. Entonces, casi similar, presenta los mismos síntomas: ataques de sofoco, de calor en el sexo femenino, los síntomas de depresión, fatiga, ¿ya? Disminución del líbido presenta en la mujer. Ya no es solamente el clásico, no me toqué que en la cabeza, esta vez sí es cierto. ¿Ya? Entonces, hay disminución del líbido, hay pérdida del apetito sexual, y prácticamente no le tiene ganas a su pareja. ¿Ya? Entonces, y por disminución de qué hormona en la mujer. Bien. Otra terminología, tenemos lo que es la anuria y oliguria. ¿Alguien sabe qué entiende por oliguria y anuria? Ya, uno es disminución de lo que es la misión en 24 horas, ¿no? Y la anuria es la ausencia total de la eliminación de orina. ¿Ya? Entonces, la anuria es la ausencia o producción extremadamente baja de orina en menos de 100 ml en 24 horas, considerada una emergencia médica grave que indica un fallo renal agudo, obstrucción severa de las vías urinarias, deshidratación severa o shock. Requiere atención médica inmediata por un nefrólogo o urólogo para evitar daños permanentes o la muerte. Una de las causas más frecuentes, como bien lo dice, de la anuria son los pacientes renales crónicos. ¿Ya? Son pacientes eventualmente secundarios, ya sea a dos patologías, diabetes mellitus o hipertensión arterial, que puede llevar a este tipo de insuficiencia renal crónica. Pero estos pacientes son usualmente mal controlados, pacientes indisciplinados, que cuando de un rato para otro dejan de orinar. ¿Ya? Entonces, eso es característico de ellos, la anuria. Obstrucción de las vías urinarias. Una obstrucción por una litiasis ureteral, una nefrolitiasis, que puede producir dos tipos de dilatación, una aguda y una crónica. En la aguda que puede llevar a un fallo renal agudo, ¿ya? Y generalmente está acompañada de dolor.
Y en la crónica, porque la dilatación que se extiende y se extiende, el riñón se dilata, en las crónicas ya no hay dolor, simplemente tarda más en dejar de funcionar ese riñón, ¿ya? Entonces, tanto en las funciones de la vía urinaria que se instauran de manera aguda como crónica, también pueden llevarte a una anuria, una insuficiencia renal aguda. Entonces, los síntomas característicos: el volumen de orina en la anuria es menos de 100 ml en 24 horas, signos asociados: el edema de las piernas y los pies, náusea, vómito, fatiga extrema, confusión y aumento de la presión arterial. La diferencia con la oliguria es que la oliguria es la producción de orina inferior a 400 ml diarios, ¿ya? Mientras que la anuria, como hemos dicho, es más severa, menor a 100 ml. Entonces, las causas principales: tenemos una anuria secretora y excretora. Ya en la secretora, los riñones no producen orina debido a enfermedades, infecciones, toxinas o disminución severa del flujo sanguíneo. La obstrucción o anuria excretora, la orina se produce pero no puede salir debido a obstrucciones como cálculos renales, tumores o una hiperplasia prostática benigna. ¿Ya? También los tumores pueden llegar a producir estenosis de los uréteres, ¿ya? Por lo tanto, producir una obstrucción de manera ya no intrínseca, sino que los gritos producen obstrucción de la luz del urétero, ¿ya? En cambio, los tumores pueden producir una obstrucción extrínseca, llevando a una dilatación y produciendo una insuficiencia renal, ¿ya? Y a una anuria. Entonces, las emergencias médicas son shock, hemorragias graves o insuficiencia cardíaca. ¿Por qué puede llegar a ser una emergencia médica o una anuria? Si el paciente ya está con una falla renal, que puede ser aguda como puede también ser crónica, ¿qué es lo primero que se elevan en estos pacientes, laboratorialmente hablando? ¿Cuáles son las pruebas que piden para valorar la función renal? Urea y creatinina, ¿ya? Entonces, si estos valores se encuentran muy elevados, ¿puede haber alteración del estado neurológico del paciente? ¿Sí o no? Y si lo produce una encefalopatía. ¿Cuál es el nombre de esa encefalopatía? Encefalopatía urémica. Perfecto. Encefalopatía urémica. Y en estos pacientes, cuando están aparte de la encefalopatía urémica, por eso que es una emergencia, puede aparecer una manifestación en la piel. ¿Cómo se llama eso? Es escarcha urémica, ¿ya? Que puede aparecer manifestaciones cutáneas también cuando está muy elevado alrededor de la creatinina. ¿Ya? Recuerden que esas toxinas no se van a eliminar porque no hay un flujo adecuado de la orina y por lo tanto producen todas estas cosas. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico, como es examen físico, análisis de sangre, la urea y la creatinina, estudio de imagen, la ecografía, donde vamos a ver el residuo convencional, que es importante, para ver el volumen de orina que maneja el paciente, ¿ya? Para ver también si hay obstrucciones en las vías urinarias, tanto de los uréteres como el riñón o como la vejiga. ¿En la vejiga se puede presentar litos? ¿O solo piensan que es en el uréter y el riñón? Pueden presentarse, y puede que los nudos pueden ser grandes incluso, y que eso van a obstruir la uretra. Por lo tanto, esta se puede distender, se puede dilatar, ¿ya? Entonces, el tratamiento se centra en las causas subyacentes, lo que puede incluir diálisis de emergencia, medicamentos para aumentar la diuresis o procedimientos para eliminar la obstrucción, ya sea la causa de lo que es la obstrucción renal, va a hacerse, dependiendo del urólogo, puede hacer una litotripsia extracorpórea, ¿ya? O un procedimiento más invasivo puede ser la colocación de un catéter doble J, ¿ya? Para mejorar lo que es el flujo urinario. Y en los casos donde hay una dilatación severa, una hidronefrosis, se llama eso, mayor a grado 3,
entonces ya prácticamente ese riñón deja de funcionar y el último paso sería una nefrectomía. Entonces, aquí lo que estábamos viendo en cuanto a la anuria, cómo van a cuantificar todo esto colocando su sonda Foley con su bolsa colectora, donde hacen una diuresis en 24 horas, ¿ya? Un balance hídrico estricto, ¿sí? Ven diuresis en 24 horas y cuánto es lo que ha dado, ¿ya? La compañera que colocó sonda Foley la anterior vez, entonces le hice el procedimiento para poder hacer una cuantificación de la orina, ¿ya? Y una de las principales contraindicaciones para poder colocar una sonda Foley, ¿cuál es? ¿Alguien sabe? Porque no a todos los pacientes le van a poder colocar sonda. Si sospechan de una estenosis de tetra, no va a pasar la sonda, ¿ya? Una de esas causas. Y otra, si es un accidente, ¿ya? Puede ser un accidente de tránsito, una caída, pero si ven sangre en el meato urinario de un paciente que tiene un trauma, no se coloca sonda Foley en esos casos, ¿ya? Porque si ya hay un trauma, automáticamente puede haber una estenosis de ese órgano y no va a progresar su sonda y van a producirle más daño. En esos casos llaman al urólogo, porque ellos usan dilatadores para colocar en la orina, ¿ya? Y poder pasar una sonda de mayor calibre. Entonces, esa es la forma. Ahora vemos la coluria. Eso ya le expliqué en qué casos vemos la coluria o qué tiene por coluria. ¿Alguien sabe? ¿Ya? ¿Por qué se da la coluria? No. Hay un pigmento que lo tiñe a la orina como un clásico té de champán, una orina que es más oscura. Es la bilirrubina. Urobilina. ¿Ya? Entonces el puro bilinógeno es el que va a teñir la orina y la cajita que la tiñe. Estercobilina. ¿Ya? Entonces, usualmente esto será el cuadro obstructivo, la vía biliar, con un signo epitérico obstructivo. Ahí es lo que van a ver. Entonces, la coluria es la presencia de bilirrubina directa, por eso que estamos hablando de patrones obstructivos. Por lo tanto, la hepatitis no entra dentro del patrón obstructivo, sino como una ictericia prehepática o hepática. Prehepática, asociando siempre a enfermedades neonatales, es decir, en los bebés, ¿ya? Síndrome de Crigler-Najjar, síndrome de Gilbert, entre otros, ¿ya? Entonces, es un signo clínico de enfermedades hepáticas o de las vías biliares. En la hepatitis, como le digo, muy raro, a menos que sea una hepatitis ya severa. Y la cirrosis te puede llevar a una hepatitis C. ¿Por qué? Porque todas estas patologías, ya sea obstrucción, sea hepatitis, sea cirrosis, lo principal que te va a producir es un daño hepatocelular. Entonces, el hepatocito es el primero en sufrir. Ya indicando una obstrucción, suelen ir acompañadas de ictericia y aparte de apolia. Si ustedes ven coluria en el paciente, busquen esas dos cosas más: apolia e ictericia de piel y mucosa. Entonces, el mecanismo, como les expliqué, la bilirrubina directa o conjugada acumulada en sangre por problemas hepáticos se filtra por los riñones hacia la orina. Entonces, fisiológicamente hablando, el responsable es el urobilinógeno. Entonces, en las causas hepáticas, hepatitis agudas o crónicas, si es aguda, tiene que ser por una falla hepática fulminante. ¿Y quién te lo produce la falla hepática fulminante? Hepatitis A. ¿Ya? O crónicas que te van a llevar a la cirrosis, pero todo eso producido por un daño hepatocelular y la obstrucción de las vías biliares. Asociación con apolia, ¿ya? Entonces,
debido a la estercobilina conjugada liberada en las heces. El diagnóstico puede ser macroscópico, como también en el examen de orina se ve la presencia de pigmentos biliares en orina. Entonces va a salir ahí pigmentos biliares positivos en orina, pero también se puede hacer por un examen macroscópico. ¿Ya? Entonces tenemos los distintos tipos de color de la orina, que también tienen que observar. Azul verdoso por bacteria, marrón rojizo, que te puede decir una hematuria. La hematuria puede ser de dos tipos, microscópica o macroscópica. Macroscópica, la simplifica, pero lo van a detectar. Y la microscópica, por un análisis de examen de orina, es decir, necesitan de laboratorio, donde van a ver los eritrocitos en orina. ¿Cuánto es el valor normal de eritrocitos en orina? Y si ya es 5 a 6 por campo, indica positivo. Si es una mujer que está con hematuria microscópica positiva, ¿puede ser normal en ella? Sí. Primero te van a preguntar si está con su menstruación, ¿ya? Entonces, pero por lo general, si no está con su menstruación, la presencia de hematuria te puede indicar, en la mayor parte de los casos, una litiasis renal o una litiasis uretral. Por el dolor y la fricción de las paredes produce desgarro y produce sangrado. Entonces, es una de las principales causas de hematuria, la litiasis piel-uretral. Entonces, aquí vemos el marrón negruzco, que es el color de la coluria, en el caso por las patologías hepáticas biliares, anaranjado por disminución de la diuresis. La disminución de la diuresis, es decir, la memoria de la anuria, también puede estar presente en casos de deshidratación severa, como en casos de un shock hipovolémico. ¿Ya? Es uno de los partes de los síntomas, entonces puede llevarte a esto. La piuria es la presencia de pus en orina. ¿Ya? ¿Puede verse a forma macroscópica? Sí se puede ver, pero también no se puede ver y te indica infecciones en el tracto urinario o infecciones también de transmisión sexual. Entonces, en el examen de orina, ¿cuánto es el valor normal de piocitos en orina? Pregunta capciosa. Cero. ¿Ya? Entonces, piocito no es normal que haya en orina. ¿Ya? Al igual que los nitritos. Porque los nitritos positivos son productoras de una bacteria específica. Escherichia coli, productora de lactotamasa. ¿Ya? Entonces, si ustedes hacen, porque muchas veces no se basen en una examen de orina solo en los leucocitos. ¿Por qué? Porque también puede haber contaminación de la misma muestra. Entonces, al haber contaminación de la muestra, si solo se basan en los leucocitos y ya quieren darle tratamiento antibiótico, lo único que van a hacer es crear resistencia a ese antibiótico porque no están diagnosticando bien a partir de la clínica que el paciente no está diagnosticando bien en cuanto a los laboratorios una infección del tracto urinario. Entonces, si tiene nitrito positivo y piocito positivo, es más mandatorio para una infección urinaria. ¿Ya? Entonces, y hacen tratamiento, en ese caso, y si no hay mejoría, el principal, de primera línea antibiótico que da es la ciprofloxacina. ¿Ya? Entonces, el más usado, el más desgastado y al que más resistencia ha producido. ¿Ya? Porque se pueden dar que otro antibiótico conocen, que recién están llevando creo fármacos igual, ¿no? ¿Alguien sabe? En caso grave, cuando ya es muy severa la infección o son infecciones urinarias de repetición, ustedes tienen que solicitar un urocultivo. ¿Ya? Ahí te va a mostrar cuántas colonias hay por campo y te va a aislar el nombre del germen. Usualmente es Escherichia coli por contaminación. ¿Ya? Es más frecuente las infecciones urinarias en mujeres que en hombres. ¿Ya? Entonces, en mujeres, por mala higiene, una mala conducta al momento, ustedes saben de lo que es después de la defecación, ¿cierto? La higiene, la limpieza, pero en el hombre es
muy infrecuente. Y si está presente infecciones urinarias a repetición en el hombre por E. coli, ¿en qué sospechan? ¿Ah? ¿En qué sospechan? A ver, cochilotes, algunos que ustedes deben saber. No le voy a preguntar si saben, no si lo han practicado, ¿no? Bien, los inocentes ya pasó. Aquí no lo vamos a hacer todos los inocentes ya. Por lo menos tienen 23 años para adelante. ¿O no? Ya, entonces, la práctica del sexo anal, ¿ya?, sin protección es la principal fuente de infección para infecciones urinarias a repetición en el hombre. Por lo tanto, por el ascenso de la bacteria, le va a producir una prostatitis. Una prostatitis brutal, que se inflama tanto eso que puede secretar pus. Al tacto rectal es muy doloroso la próstata y es muy refractario al tratamiento antibiótico. ¿Ya? Entonces, si ven eso, sospechen de esa práctica, ¿ya? No, porque debe haber, no por entrar a eso, pero debe haber alguien que le gusta también eso, no tanto hombre como mujer. No quiero entrar en detalle. Así que si van a hacer esa práctica, usen control, ¿ya? Porque la cifra es lo que ya tienen todos los. ¿Y qué es lo que dan para casos muy fuertes? Micropurantoína, ¿ya? Para casos de infección urinaria refractaria, ¿ya? O no quiero estar viendo con sus farmacéuticos ahí. Protocolo 6 y me ponen vancomicina, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el dicho ese para carnaval que sale? Comer sin chulo no hay diversión, algo así. Entonces ya saben, ¿no? A eso que por eso, carnaval sin globo no hay diversión. Y ya. Entonces, eso. Ahora la criptorquidia. La criptorquidia, ¿qué entiende por criptorquidia? Es la falta de descenso del testículo. Usualmente se da por un defecto en la misma gestación que se nota en niños, ¿ya? Y esto puede localizarse en el conducto inguinal, en ese trayecto, es decir, no han descendido. Entonces, esto puede llevarte con el tiempo, si no se trata, a atrofia testicular y a ¿cómo se llama? Esterilidad, ¿ya? Por llevarse a esos casos. Incluso la atrofia podría desarrollarse a un posible tumor, ¿ya? Entonces es importante, ¿ya? Es común en prematuros, en un 30%, y cerca del 3% de los recién nacidos a término. Se trata generalmente mediante orquidopexia, que es la cirugía, antes de los 6 a 12 meses para evitar infertilidad y riesgo de cáncer. ¿Ya? El diagnóstico se basa en la exploración física por palpación, y si no son palpables se usa una laparoscopía. ¿Ya? Riesgo: la temperatura corporal alta en el abdomen, en la región inguinal, puede causar lo que acabo de mencionar: infertilidad, atrofia testicular y aumento del riesgo del cáncer. Tratamiento: la orquidopexia, y el cual posiciona al testículo en la bolsa espontánea. ¿Ya? Ah, no, sí está ahí. ¿Ya? Aquí está el testículo y aquí se ve una bolsa. Porque aquí está la foto, se ve en el fondo, no sé, tengo proyecto ahí. ¿Ya? Está censurado. Cuando la pase la diapo ahí lo van a ver, pero se lo dejo a su imaginación. Mira, aquí, ese botoncito que ven ahí,
Ese es el pene. ¿Ya? Parece un clítoris, pero no. O sea, no se lo supieran, quién sabe, quién sabe. Entonces me refiero que este es el pene. ¿Ya? Aquí está la bolsa escrotal, aquí está el testículo, ¿ya? Y esta parte, esta bolsa escrotal del lado izquierdo, está vacía, ¿ya? Aquí hay una bolita y aquí está vacía. Entonces esto se encuentra más arriba, ¿ya? Porque no ha descendido. Ya, ahora la dispareunia. ¿Qué entienden por dispareunia? Como si no supiera. Ya es el dolor después de la actividad sexual. ¿Ya? Puede ser un dolor superficial como puede ser un dolor profundo. Entonces es el dolor genital persistente o recurrente que ocurre antes, durante o después de las relaciones sexuales. Puede ser superficial por la entrada vaginal, ya solo en la entrada, o profunda ya en la zona pélvica, y afecta entre el 8 y el 22% de las mujeres, a menudo subdiagnosticada. ¿Ya? El tratamiento a menudo es multidisciplinario, incluye hidratantes, terapia hormonal, fisioterapia del suelo pélvico o terapia psicológica. ¿Ya? En la superficial es el dolor en la entrada de la vagina o la vulva, a menudo causado por infecciones, candidiasis y vaginosis. ¿Ya? Falta de lubricación, cicatrices de episiotomía o vaginismo. ¿Ya? Entonces, lo que es más frecuente para un dolor superficial es la candidiasis o vaginosis. ¿Ustedes saben cómo diagnosticarla clínicamente? La candidiasis vaginal. Ya, clínicamente debe decir ya, flujo vaginal, ¿de qué característica? Ya, humo como leche cortada, es una secreción blanquecina. ¿Ya? Lo ven como yogur, pátenla con azul y que se vaya a la casa. ¿Ya? Entonces no se metan ahí a los hombres. También las mujeres, en el hombre hay la candidiasis, ¿ya? Una balanitis, ¿ya? Y también puede ser una balanoprotitis. Entonces, en estos casos, van a ver alrededor del glande como un regresor, ¿ya? Entonces, si se ve como es esmegma, no le metan, pues, ¿no? O sea, empújenlo esa figura ahí. Entonces, ¿por qué? Porque eso produce dolor en las relaciones sexuales, un ardor indescriptible, ¿ya? Entonces, y van a ver que aparte de eso hay coloración alrededor del genital, ¿ya? Y usualmente los varones que no son circuncidados producen más frecuentemente la candidiasis, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay una correcta retracción del prepucio y conlleva acumulación de bacterias, acumulación de esmegma, ¿ya? ¿Saben qué es el esmegma, no? No. ¿Alguien por ahí? A ver. ¿No está bañado 3 días así? Entonces igual falta de aseo, si el varón no tiene un aseo correctamente, puede aparecer el esmegma. Proliferación bacteriana, candidiasis, el uso también de jabones que alteran el pH, ¿ya? Pueden ser un factor de riesgo. Al bajar el pH baja la protección de tu flora genital, entonces va a colonizar la cándida, ¿ya? Entonces eso. Y la profunda,
dolor en el interior frecuentemente relacionado con endometriosis. Es una de las causas más frecuentes que el sexo femenino puede presentar mucho dolor ya durante las relaciones sexuales, pero por esta patología, la endometriosis, que es una proliferación del tejido del endometrio que puede ir incluso hacia afuera, por grados, hacia afuera de lo que es la cavidad endometrial. ¿Ya? Enfermedad inflamatoria pélvica, una EPI. En la enfermedad inflamatoria pélvica, una mujer con dolor todo el tiempo en la región pélvica, la principal causa de la enfermedad inflamatoria pélvica son las infecciones de transmisión sexual. ¿Ya? El germen más frecuente y causante de este es el que te produce una secreción amarillenta, un flujo vaginal amarillento. Neisseria gonorrea. No. Tricomonas. Tricomonas, clamidia, ¿ya? Entonces, la Neisseria gonorrea es más frecuentemente una manifestación en el hombre. Puede darse en la mujer, pero clínicamente se presenta más en el hombre y es como si fuese una gota, prácticamente como un pus, ¿ya? Un flujo verdoso. Entonces, si bien eso, ¿ya? Entonces, eso, los factores contribuyentes incluyen cambios hormonales, la menopausia, los factores psicológicos como el estrés o la ansiedad o historia de trauma. Eso también puede llevarlo a dispareunia, no solamente causas infecciosas, psicológicas, estrés, ansiedad o antecedentes de trauma como violaciones. ¿Ya? Entonces, fundamental acudir al ginecólogo en el caso del sexo no masculino, al urólogo, tratamiento, el uso de lubricantes en el caso de la menopausia, donde usualmente la mujer ya no tiende a lubricar como llegaba a sus 24 años. ¿Ya? Entonces, hidratantes vaginales, crema de estrógenos o antibióticos y antifúngicos si hay infección. Terapias complementarias, la fisioterapia del suelo pélvico es muy efectiva para relajar la musculatura, así como la terapia sexual para abordar componentes emocionales. Entonces, ahí como vemos, el dolor externo, solo en la parte de lo que es la vagina, los órganos genitales externos, y el dolor interno, y la dispareunia. 5 minutitos como para que lo vean. Tienen algo más específico y buscan en sus páginas alternativas. Entonces, la disuria. ¿Qué es la disuria? Dolor o ardor al mencionar, y es más frecuente de infecciones del tracto urinario como también de infecciones de transmisión sexual. ¿Ya? Entonces, la sensación del dolor, ardor o molestia al urinar, frecuentemente descrita como quemazón, es un síntoma común, no una enfermedad. Indica inflamación o infección del tracto urinario inferior, vejiga, uretra o genital. ¿Ya? Entonces, ¿por qué inferior y no superior? ¿Cuáles son los síntomas de una infección urinaria baja, una infección urinaria alta? La disuria, ¿por qué? Porque tiene una cistitis, ¿ya? Entonces, y la infección alta usualmente afecta a los riñones. Entonces, es una pielonefritis, siempre va a causar fiebre, dolor abdominal, bajo y miopercusión con llorando positivo. ¿Ya? Ahora puede hacer por ITS también, cálculo de químico y tratándose según su origen. ¿Ya? Hablando de la dispareunia y hablando de la cistitis, en este caso igual, de la disuria, hay uno que te produce dolor posterior al acto sexual. Es como un tipo de dispareunia que está realizado, ¿no? ¿Ya? Es como, tienes un nombrecito de eso, es como cuando te dan como cajón que no cierra y te dejan como pan y recién nacido caminando, entonces se llama cistitis de luna de miel. ¿Ya? ¿Cómo es? Para dejarla. Como te dan como cajón que no cierra. El nombre. El nombre. Cistitis de luna de miel. Entonces, eso es producido por la actividad sexual
muy intensa y muy brusca, por decirlo así, a ese término. Entonces, eso se llama cistitis de luna de miel, que es el dolor después del acto sexual, pero a diferencia de la dispareunia, que ya es ocasionado por todas las causas que mencionamos. ¿Ya? Entonces, los síntomas asociados a la disuria está la polaquiuria, que es mencionar muy frecuente y en varias cantidades, en varias veces, perdón. La urgencia mencional y el tenesmo vesical. La urgencia es lo que lo obliga a ir al baño a orinar, y el tenesmo son por la sensación de no vaciar esa orina. A pesar de que ya fue a orinar, no hay orina ya en la vejiga, pero ese paciente sigue yendo a orinar. Eso es el tenesmo vesical. La hematuria, que ya saben que es la sangre en orina. Entonces, el diagnóstico de tratamiento, la evaluación médica, examen general de orina, los cultivos, ¿ya? Y el tratamiento, usualmente, dependiendo de la causa, si es infecciosa o antibiótico-terapia, agentes antiinflamatorios o simplemente cambios de higiene. Entonces, ahí vemos la definición de disuria, el momento del dolor o ardor adiccional. Entonces, luego tenemos lo que es la estranguria, es la emisión lenta, dolorosa y gota a gota de la orina, causada usualmente por espasmo de la uretra o de la vejiga, y se caracteriza por una necesidad frecuente de orinar con dolor, ardor y tenesmo vesical, es decir, con ganas constantes de orinar. Entonces, es una emisión lenta, con dolor intenso, ardor y emisión gota a gota. Suele indicar infecciones como cistitis o uretritis, inflamación o problemas prostáticos como una hipertrofia prostática benigna o un cáncer de próstata. A menudo es confundida con la disuria, pero la estranguria implica una mayor sensación de espasmo y tenesmo. Es decir, en otras palabras, es mucho más dolorosa. La enuresis. ¿Saben qué es la enuresis? ¿Han tenido hermanito o hermanita chiquito? ¿Ya? Entonces, ¿quién tiene polinuresis? Por ejemplo, usualmente presente en niños de 5 años, hay un mal control de los esfínteres que producen la contracción y relajación de la vejiga. ¿Ya? Uno puede ser por falta de desarrollo, ¿ya? Y ellos tienden a orinarse en la cama, ¿ya? Eso es la enuresis. Es la inyección involuntaria durante el sueño en niños mayores de 5 a 6 años, comúnmente conocida como mojar la cama. Afecta al 15% de los niños de 5 años y suele superarse con el tiempo. El tratamiento incluye alarmas de cama, terapia conductual, la restricción de líquidos, rutinas de baño y medicación, enfocándose más que todo en la paciencia. ¿Por qué? Porque es involuntaria, ellos no pueden controlar esos esfínteres. Y no sé si han visto que muchas veces los padres no tienen mucha paciencia porque prácticamente todas las noches cambiar de sábana y todo eso es estresante para los padres. Y hay unos que incluso llevan a tratamientos no convencionales, por decir tradicionales o naturales. No sé si han escuchado de las abuelitas que lo ponen sobre un alivio caliente, prácticamente con los genitales al aire. ¿Ya? Y eso muchas veces ha producido quemaduras de todo lo que es la región genital, del glúteo, ¿ya? Entonces, con la creencia de que va a dejar de orinarse. Entonces, tenemos tipos. Primaria, el niño nunca ha tenido un periodo constante de sequedad nocturna. Secundaria, el niño vuelve a mojar la cama 3 meses de la sequedad. Causas comunes, factores genéticos, es decir, padres, abuelos que lo han padecido, desarrollo físico lento, producción excesiva de orina por la noche o sueño profundo que impide despertar ante la necesidad de orinar. Entonces, el tratamiento es refuerzo cognitivo, evitar castigos o burla, ya que la enuresis es involuntaria. Medicamentos, hay fármacos que disminuyen la producción de orina, como la desmopresina. Entonces, ahora, la fecaluria. La fecaluria es la presencia de heces fecales en la orina. Usualmente es secundario a fístulas colovesical o enterovesical. Entero intestino delgado, pero colon vesical con la unión del colon con la vejiga.
Eso se llama fístula colorvesical, que es una comunicación, una fístula, una comunicación anómala de dos trayectos anatómicos que no están constituidos mediamente entre sí. Entonces, se da principalmente enfermedades también inflamatorias, como la diverticulitis, cáncer de colon, recto, vejiga o enfermedad de Crohn. En estos casos hay que reseccionar el colon y hacer como una cirugía tipo Harman y dejan, sacan la tripita por la pared abdominal y dejan el muñón distal cerrado, obviamente, pero ese muñón es el que puede unirse a la vejiga, prenderse a la vejiga y por una fuga de ese muñón que se ha cerrado pueden comunicar con la vejiga. Entonces, al comunicar y conectarse a la vejiga, ese muñón que está ahí cerrado puede salir caquita por la orina. ¿Ya? Entonces, aquí vemos, esto es una fístula colorvesical. Este es el conducto del trayecto anómalo y puede comunicar acá. Entonces, en estos casos puede salir así. Entonces, materia fecal por la orina. Aparte de un olor muy, obviamente, a heces fecales, así se van a dar cuenta que hay una fístula colorvesical y también se ve en el examen de orina. ¿Ya? Ahora, la hematuria. Ya hemos visto que es la presencia de sangre en la orina, que puede ser microscópica como puede ser macroscópica. ¿Ya? A simple vista macroscópica de color rosa o simplemente rojo intenso, o detectable solo al microscopio por el examen de orina. Entonces indica un sangrado del tracto urinario derivado de infecciones, cálculos, una hiperplasia prostática, tumores o ejercicios intensos, o traumatismo también, traumas renales o traumas de uretra. Entonces, la materia macroscópica, como hemos dicho, rosada, roja o marrón. Microscópica, la orina parece normal, pero se detectan eritrocitos en un análisis de laboratorio. Y hay la hematuria glomerular versus la urológica. La glomerular suele ser de color café, como agua de lavar carne, y sin coágulos, mientras que la urológica es de rojo intenso y puede contener coágulos. Las causas principales para la hematuria son las infusiones de orina, el tracto urinario, la vejiga, riñón o próstata, afecciones urológicas, cálculos renales o vesicales y la HPV, que es la hiperplasia prostática. Enfermedades renales como la glomerulonefritis, el cáncer de vejiga, riñón o próstata. Medicamentos en estos casos, anticoagulantes, aspirina, antiplaquetarios para parar lo que es el sangrado. Puede ser por lesiones en el tracto urinario o ejercicio físico muy intenso. Diagnóstico se realiza mediante historial clínico, análisis de orina, ecografía del tracto urinario, análisis de sangre y a veces cistoscopía. ¿Ya? Que entran en una lente y visualizan todas las estructuras. El tratamiento se enfoca en tratar la causa subyacente. Si no hay una enfermedad grave, a menudo resuelve espontáneamente y no requiere tratamiento, pero siempre identificando la causa. ¿Ya? Entonces, aquí vemos ¿ya? Una microscópica y una macroscópica. La microscópica puede ser un examen de orina normal, o sea, una orina normal, pero en el examen de orina lo van a ver los glóbulos rojos o eritrocitos. Y la macroscópica, como se ve aquí, ¿ya? Esa característica. Entonces, luego tenemos la hematospermia o hemospermia. ¿Qué entienden por eso? La presencia de sangre en el esperma. Entonces, esto, como dice, la presencia de sangre en el semen, lo que tiene el fluido de color rosado, rojo o marrón, aunque causa alarma, que no hace su tarea. Generalmente es una condición benigna, autolimitada y frecuente en hombres menores de 40 años, a menudo causado por inflamaciones, infecciones o procedimientos urológicos recientes, es decir, una cirugía de próstata, por ejemplo, una prostatectomía. Va a tener normal, entonces, que haya presencia de sangre en el esperma. Infecciones e inflamación, prostatitis, uretritis o inflamación de la vesícula seminal, vesiculitis, procedimientos médicos como una biopsia de próstata, vasectomía o citoscopía reciente, obstrucciones de los conductos eyaculadores de la próstata,
y idiopática, que en muchos casos no se encuentra la causa aparente. Aunque la mayoría son benignos en hombres mayores de 45 años, la hematospermia persistente o recurrente podría indicar raramente patologías más serias como cáncer de próstata, vejiga o testículo. ¿Ya? Entonces, ahí está. La presencia de glóbulos rojos, ¿ya? Y los espermatozoides en una muestra de semen. Entonces, varones, si ven eso, actúan como urologo, ¿ya? Ya saben hasta cuándo tienen que pagar. Miren a eso, padre. No se hagan los que se van a estar cambiando. Entonces, así se ve. ¿Ya? Presencia de sangre en el esperma. Ya. Entonces, la orquialgia es el dolor crónico o prolongado en uno o ambos testículos que persiste por más de 3 meses, intermitente o constante. Puede ser causada por infecciones, por quitis, varicoceles, trauma, secuelas de vasectomía o ser idiopática de causa desconocida. Requiere una evaluación urológica para determinar el tratamiento, que puede incluir medicamentos, fisioterapia o cirugía. ¿Ya? Entonces, el conservador es un reposo, elevación o suspensión escrotal, se llama antiinflamatorio, el uso de AINES y antibióticos asociados a infección. Fisioterapia, ejercicio del suelo pélvico, intervencionista, bloqueo del cordón espermático para cesar el dolor, microdermabranación del cordón espermático y en casos extremos la orquiectomía de la extirpación del testículo. ¿Ya? Ahora, la piospermia o leucocitospermia es la presencia de pus en el recto, ¿ya? Que también no puede verse de forma microscópica, pero también se puede ver de forma macroscópica, así como la hematospermia. Van a ver como una secreción, ¿cómo lo describen ustedes? Yo sé que más va a ser una clase de sexualidad, pero estamos en el terminal. Estoy obligado a explicar cosas que ustedes ya saben. Es un color, como dicen, como blanquecino, ¿ya? Pero aparte de esto, el blanquecino, la vanilla, no le hemos pasado el olor por si acaso, ¿no? Pero me refiero a que la presencia se va a ver como si fuera, aquí está, como achocolatado, ¿ya? Entonces, si le sale el semen, que debe ser blanquecino, le sale achocolatado, eso es pus, ¿ya? Eso es pus. Entonces, como se ve en esto, ¿ya? Es pus. Y aquí, estos los glóbulos blancos y aquí los espermatozoides, ¿ya? Que están tratando de sobrevivir. Ahí vemos el leucocito y los espermas. ¿Ya? Entonces, como estábamos viendo aquí, supera la cantidad de glóbulos blancos en el semen, superando el 1.000.000 por mililitro, indica infección e inflamación del tracto genitourinario, próstata y vesículas seminales, sobre todo, pudiendo afectar la fertilidad masculina al dañar la calidad y motilidad de los espermatozoides. No es normal, si lo dejan pasar y pasar eso, se van a quedar sin descendencia. Entonces, a menudo es asintomática, pero puede causar dolor al eyacular, molestia al orinar o dolor pélvico testicular. El diagnóstico se confirma mediante un seminograma, que es el análisis de semen, que detecta uno cada tiempo de 10 a 6 por campo, leucocitos por ml. ¿Ya? Tratamientos generalmente antibióticos y antiinflamatorios. Como hemos dicho, estos leucocitos liberan especies reactivas de oxígeno que dañan el área espermático, por lo tanto puede llevarlo a su infertilidad.
La piuria es la presencia de leucocitos o pus en lo que es la orina, indicando inflamación. Significado: generalmente indica una infección del tracto urinario, pero puede ocurrir sin bacteria, una piuria estéril. Síntoma: orina turbia, mal olor y ardor o dolor al orinar. Entonces, si ven una orina turbia y de mal olor, sospechen en piuria. También se observa que no es el líquido amarillo normal, sino asociado a ese color como achocolatado que viene en el semen, pero en este caso lo mismo. Entonces, así. ¿Ya? Eso es piuria. En la bolsa colectora también se observa. ¿Ya? La polipiuria es la necesidad de orinar muchas veces al día, pero en cantidades pequeñas. ¿Ya? Sus causas son infecciones urinarias, cistitis, en este caso embarazo, hiperplasia benigna de próstata, hombre, vejiga hiperreactiva o estrés. ¿Por qué en el embarazo? Porque están aplazando ahí. La presión. Ha producido un espasmo autónomo en la mujer. ¿Por qué? Por la compresión del útero sobre la vejiga. ¿Ya? Entonces, causa, ya hemos visto esto, característica: aumenta la frecuencia, pero no la cantidad total de orina. Eso es diferente con, ahí vemos lo que es la polipiuria, con la poliuria, que aumenta el volumen total de orina. En el otro aumenta lo que es la frecuencia, las ganas de ir al baño, pero la cantidad, el volumen de orina no se ve afectado, a diferencia de la poliuria. ¿Ya? Producción excesiva de orina superando los 3 litros al día en adultos. Las causas: diabetes mellitus no controlada, diabetes insípida, consumo excesivo de líquidos o simplemente el uso de diuréticos. ¿Qué diuréticos conocen? Furosemida. ¿Ya? ¿Qué tipo de diurético es la furosemida? Diurético de ácido. Y si toma un diurético mótico, ¿le va a producir eso? ¿Qué diurético mótico conoce? Pero no falta la siguiente clase. ¿Me puede? Eso. Vale revisar el problema. En caso de edema cerebral, utilizamos manitol, un diurético hipnótico para disminuir el exceso del edema del líquido del cerebro. ¿Ya? En otra diferencia, que actúa a nivel de la asa D. ¿Ya? Entonces, por eso que es más la vía renal. ¿Ya? Entonces, como hemos visto, la poliuria aumenta normal de la cantidad de orina producida, y la poliuria son la frecuencia de las misiones, pero sin alterar el volumen de la orina. ¿Ya? Entonces, este es un pequeño resumen de toda la terminología que hemos visto. ¿Ya? Disuria, nicturia, a diferencia de la enuresis, la nicturia es el aumento de las misiones durante la noche. No van a confundir nicturia con enuresis. Son dos términos diferentes. ¿Ya? La oliguria, la anuria, el tenismo, que es la sensación persistente de ganas de orinar tras haber finalizado la misión. Esa vejiga puede estar vacía, pero el paciente sigue con las ganas de ir a orinar. ¿Ya? La poliuria, que hemos visto, es el aumento del volumen urinario de 3 litros en 24 horas. ¿Ya? La poliuria, aumento de la frecuencia misional sin alterar el volumen. La hematuria y la proteinuria. ¿Qué es la proteinuria? Presencia de proteína en orina. También puede ser un dato en el examen de orina de pacientes diabéticos. La proteinuria no es normal. ¿Por qué? Porque indica ya que hay un daño en el riñón, un daño glomerular, que puede llevar a que no está filtrando la proteína. Entonces, ¿la albúmina se filtra o no se filtra por la orina? No, porque es una macro, no se va a filtrar. Entonces, siempre sospechen que está empezando a aparecer un daño renal en el paciente. ¿Ya?